Buenas noches, doctor. Quiero comenzar esta presentación con una frase que es: el fin justifica los medios. Mi nombre es Jefferson Jesús Ojeda Laime, soy licenciado en nutrición humana, soy estudiante de la maestría en ciencias con mención en gerencia, administración y gerencia en organizaciones de salud de la facultad de la unidad de posgrado de la Facultad de Enfermería. Y el día de hoy voy a realizar un análisis del video Pantaleón y las visitadoras, que es parte de la evaluación, segunda evaluación de la asignatura Planeamiento Estratégico en Salud. Eh, Bien, en realidad este video me ha llamado bastante la atención, sobre todo porque muy aparte del margen feliz que ese tono feliz que se le da al final por arreglar un determinado problema, es triste observar cómo es la realidad en la situación de las personas que tienen que asumir órdenes para poder cumplir servicios, y sobre todo en aquellas personas que cumplen órdenes a ciegas y con el único objetivo de satisfacer las necesidades del personal superior, pensando y creyendo en que puede ser lo más correcto cuando no existe una evaluación adecuada, detallada, minuciosa, que pueda lograr satisfacer todas las necesidades, pero utilizando distintos mecanismos que sobre todo sean a largo plazo, no a corto plazo, porque lo que es a largo plazo realmente, en la mayoría de los casos, genera un verdadero cambio. Pantaleón es un capitán del ejército de alto rango, es oficial, y que tenía un carácter muy sumiso, pero asimismo era un estudiante espectacular. Se dedicaba a dos cosas, sobre todo, que es a la academia y también a realizar actividad física. Entonces, Pantaleón lo que buscaba siempre era ser excelente en lo que se le ordenaba. En lo que se le ordenaba. Eso es importante resaltarlo, porque Pantaleón no es una persona que se deje llevar por sus ideas propias, por su discernimiento en cuanto a actitudes objetivas se deba tener e inclusive subjetivas. Y yo me explico por qué. Si bien es cierto, Pantaleón toma decisiones, eso es evidente, todo ser humano tiene libre albedrío, él cumple órdenes, y las órdenes, por más que pongan en jaque, en riesgo a su familia, a él como persona, como un ser humano digno, igualmente perjudica, por más que perjudiquen a todo ese ser humano construido, pues lo tiene que hacer porque no sabe más, no sabe hacer otra cosa que recibir órdenes. Entonces, Pantaleón es enviado en una misión para lo cual se le ha estudiado minuciosamente el general y el coronel que se encargan el destino de aquellos oficiales. Entonces, al observar que era un tipo con una grandísima aptitud y conocimiento, entonces lo envían en una misión un poco extraña, que se trataba de montar un burdel para que puedan satisfacer las necesidades carnales de los efectivos militares que estaban en las tropas, debido a que existía una gran cantidad de personas, mujeres embarazadas, eh, violadas también, y que eso se ha ido siempre mencionando en la cultura peruana, que se conocía que los militares violaban, tenían esa facilidad de violar y no recibir ningún tipo de pena ni de castigo. Entonces, en Iquitos, que era una ciudad lejana en el oriente de nuestro país, en el norte oriente de nuestro país, existía mucha trata de personas, violaciones, actos vandálicos producidos por estos efectivos y que hacían quedar mal a la institución. Por lo que Pantaleón se le dice: vas a ir a la selva y allá te van a decir cuál es tu misión. Y llegando, se fue con su esposa, le explican de que su misión era establecer un burdel, un lupanar, para poder satisfacer estas necesidades. Entonces, Pantaleón lo que primero se muestra sorprendido de que por qué él, si él no tiene ese tipo de actitudes, o sea, que no es conocedor en el tema. Eso es muy importante, que no es conocedor en el tema.
Entonces, él solicita que se le pueda desistir, pero no se le obliga a que pueda cumplir esas misiones. Es importante mencionar que el ser humano es un ser débil en todo aspecto, es un ser débil a la hora de tomar decisiones, por más que aparente ser fuerte, pues somos seres humanos y nuestra mentalidad primitiva sexual puede llegar a traer consecuencias de las cuales uno no quiere. ¿Por qué? Por estar sometido a diferentes tipos de presiones. El ser humano es muy susceptible a las presiones y eso obliga a que tomemos muchas veces acciones o decisiones equivocadas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, cuando se lastima un familiar mío, eh, entonces a veces la preocupación lo que induce es a realizar una mala práctica que pueda desencadenar en una peor desaveniencia. Entonces, Pantaleón, pues lo que hice es decir, no, no, yo no soy experto, contraten a otra persona más, pero ya se le estableció su orden. Entonces, su orden era súper secreta, él era una persona con principios éticos que vino a la selva para cumplir esa misión y él tenía la obligación de mantenerla en secreto, inclusive de sus familiares. Por lo tanto, se le obliga a que pueda realizar estas actividades y él comienza con la ayuda de dos personas a establecer primeramente con la ayuda de otra persona más que es un teniente, a solicitar información de cómo se manejaban estas cosas por aquí. Ella no tenía que vestir ropa militar, tenía que vestir ropa civil y se le enmendó a Pocope para que pueda cumplir su misión sin mancillar la imagen de la institución. Qué importante es una imagen de la institución. Cuando una imagen de la institución debería ser de forma holística, siempre las cosas turbias tienen que manejarse en esas condiciones de discreción, de absoluta reserva, de silencio, pero en realidad una institución tan importante puede darse esos lujos sin que realmente se mancille el nombre de la institución. Eso es algo que a mí me llamó la atención, porque se puede mantener en secreto todo, pero si haces cosas negativas, ¿realmente estás haciendo cosas por la institución? O no lo estás haciendo, o simplemente estás haciendo lo que consideres que es correcto, manchando a la institución, pero aún así, como nadie se entera, es como cuando una persona realiza, digamos, un robo, pero nadie se entera, pero ya es un ladrón. Por más que nadie se entere, ya es un ladrón, porque al menos él lo sabe. Y eso ya te genera ser un ser indigno, porque no estás haciendo cosas que están en la línea ética, en la línea de la moral. Bueno, en general, Pantaleón busca información acerca de prostíbulos y se encuentra con un conocido que le dice que quieren cerrar un prostíbulo en específico. Entonces él se dirige hacia ese lugar y le pide a la primera meretriz que le conceda un tiempo para poder hablar con el responsable, con la responsable, mejor dicho, de ese lupanar, para poder entablar algún tipo de negociación y que puedan llegar a buenos términos. Y es así donde se conoce con la señora que es la dueña de ese lupanar y comienza a decirle la dueña que tú quieres cerrar porque simplemente van efectivos, que no quieren pagar, que se van y no reciben el dinero adecuado, vienen también políticos, entre otras personas, y que normalmente también le están pidiendo coimas, etcétera. O sea, habla de la realidad que en la actualidad también existe, que es la corruptela total, ¿no? Donde todo el mundo quiere sacar una tajada para que pueda servirse en una mesa llena de hipocresía, llena de corrupción, lleno de lo que es un ser humano frívolo y que está apegado a unas conductas delictivas por más que aparente ayudar a la sociedad. Es muy común en esta sociedad, en este mundo en el que vivimos, encontrarnos a esas personas. Entonces, él hace una cosa muy interesante. Como él no es conocedor en el tema, le hace una propuesta de negocio a la dueña, donde le dice, no lo cierre, démelo a mí, yo lo voy a gerenciar,
pero necesito de su ayuda y usted va a ser mi empleada. Es importante mencionarle que Pantaleón tuvo muy en claro las limitaciones que tenía. Primero estaba lo logístico, también estaba en el conocimiento, porque para la toma de decisiones, y sobre todo en la toma de decisiones en las que uno no es experto, muchas veces nos dejamos guiar por simplemente la acorazonada, que en muchas ocasiones, pues la toma de decisiones, la planificación estratégica, pues lo amerita, pero lo más correcto es buscar algún conocedor que sea realmente conocedor en el tema y que te pueda direccionar en, en aquel camino que sea el más próspero para establecer, no sé, un plan, proyecto o un determinado negocio. Entonces, lo que hace Pantaleón ahí es muy llamativo porque nos habla acerca de, primero, la construcción de una cadena de valor. La cadena de valor tiene partes, está la infraestructura de la empresa, se encuentra la gestión de recursos humanos, también se encuentra el desarrollo de la tecnología, las compras como tal, que son actividades de soporte, pero también se encuentran las actividades primarias, como son la logística de entrada, logística de salida, las operaciones, el marketing y ventas, y por último el servicio. En este caso estaríamos hablando de la gestión de recursos humanos como tal. Yo no lo sé, yo no sé cómo se maneja esto, pero sí sé que alguien lo puede hacer. Por lo tanto, yo lo contrato para que pueda realizar esta verificación de cómo los datos nos pueden ayudar científicamente para poder tomar decisiones, por más que yo no lo conozca, pero esa persona sí, por lo tanto le voy a dar un determinado poder para que nos pueda direccionar en cuál es lo más rentable para un determinado negocio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todo este negocio iba a estar subvencionado por el Estado, eh, no se podía abusar. Siempre se tenía que, con datos estadísticos, buscar una forma de convencer a los altos generales que se encontraban en Lima para poder subvencionar algún gasto. Entonces, es así como Pantaleón comienza a, junto con otros dos subtenientes, perdón, suboficiales, a establecer una embarcación para que pueda ser el lugar en donde se podían realizar el traslado tanto de las féminas como también el traslado logístico. O sea, la parte logística más importante era justamente esa, porque las relaciones sexuales que iban a mantener las meretrices con los empleados iban a ser en los mismos recintos del ejército. Entonces, que existían en muchas partes. Y como Iquitos es la ciudad más alejada del Perú y también es la única lugar donde no se puede ingresar mediante vehículos, sino solamente mediante transporte pluvial y también aéreo, entonces era necesario una embarcación. Y es así como una vieja covacha se transforma en ese tipo de embarcación, utilizando los recursos que se tenían en disposición en ese momento. Entonces, la infraestructura de la empresa como tal que estoy mencionando en la parte de la cadena de valor se estaba centrando en eso, en los recursos que tenían en ese momento, que es madera, que es clavos y sobre todo existía recursos humanos donde Pantaleón lo gestionaba de una forma muy adecuada hasta que cayó en la tentación de entrar con la meretriz colombiana. Pantaleón entonces buscaba la forma de que todo sea de acuerdo a los cálculos estadísticos y que pueda también realizar actividades direccionadas en búsqueda de objetivos, no desperdiciando así el talento humano. Porque, por ejemplo, las meretrices se sentían cómodas, se les daba uniforme, se les daba inclusive incentivos por la cantidad de personas con las que tenía relaciones, realizan un conteo y de esa forma se les ayudaba para que puedan sentirse parte del equipo. Entonces, de esa manera también se desarrolló la tecnología porque realizaban envíos de información por radio, donde se comunicaban con las bases para que puedan estar informadas acerca de en qué momento iban a llegar las meretrices para que tengan todo listo. Entonces, en las actividades de soporte tendríamos todo el arsenal en esa parte que acabo de discutirlo. Las meretrices cumplían la parte de recursos humanos en las cuales Pantaleón realizaba ese desarrollo
de los recursos humanos, donde no solamente estaban involucradas las meretrices, sino también los suboficiales, el oficial también que era el que lo ayudó a poder entrar más en la selva. También se encontraban los anteriores dueños del lupanar, que también prestaban ese tipo de ayuda, sobre todo en la parte logística. Entonces, ahí también estamos hablando de las actividades primarias, donde se podrían establecer de forma separada las funciones de cada uno. Si bien es cierto, existían personas que cumplían distintas funciones, en la cadena de valor podríamos entablarlas como que realizaban tanto actividad primaria como actividad de soporte, porque sin el conocimiento de la dueña del lupanar que fue cerrado, entonces no se hubiera podido llevar a cabo, porque al fin y al cabo Pantaleón no era una persona muy conocedora. Entonces, la cadena de valor allí fue muy importante, y se mostró porque estaba direccionado en qué cosas sí, qué cosas no se iba a hacer. Todo estaba reglamentado, todo estaba en un reglamento, lo cual se aplicaba, y todo era un ambiente muy próspero para poder explotar la actividad sexual. Sin embargo, siempre existían personas que deseaban meterse también con las concubinas, debido a que pertenecían en algún momento al ejército. Lamentablemente eso no podía darse, porque Pantaleón tenía y el ejército tenía que estar todo en reserva, y esas personas que pertenecieron al ejército en la actualidad eran civiles. Entonces, lo que sucedió fue que en un momento ellos se fueron y se quejaron con el general, pero al tener una respuesta negativa, llamándolos locos inclusive, buscaron la forma de aprovecharse, de una forma violenta, agrediendo sexualmente, a la física y sexualmente a las concubinas, embaucándolas como piratas mientras se realizaba el transporte de ellas hacia un recinto del ejército. Afortunadamente llegaron los compatriotas del ejército peruano para poder finiquitar esa operación malévola y poder rescatar a estas concubinas, aunque la querida de Pantaleón resultó herida. Para entonces ya Pantaleón, ya todo Iquitos sabía todo lo que estaba sucediendo, de que existía un lupanar que navegaba por los ríos, que iba exactamente a los recintos de los ejércitos, y también el que era el difusor de la comunicación pública era una persona que buscaba chismear tanto, que atraía tanto la información, que el comentarlo, si es que no favorecía a una determinada persona, pues iba a cobrar un determinado cupo para que no soltara la información. En otras palabras, era un chantajista, un cobarde. Es así como Pantaleón es descubierto por su esposa, que tenía este negocio, y también que se enamoró de la colombiana para poder tener relaciones sexuales y poder conocer más a detalle este tema que lo llevó a que sea descubierto. Entonces, para entonces, Pantaleón no quería caer en ello y solicitó su baja, pero lamentablemente no lo permitieron, porque en el ejército son órdenes, son órdenes. Y si quieres tu baja, es tu baja, pero literalmente o es muerto o es por renuncia a el rango y al ejército como tal. Entonces, Pantaleón cometió un error, aunque yo no lo veo como tal, pero para también poniéndome en el lugar de los generales y de los altos rangos, sí es un gravísimo error el que él haya mostrado que él era un soldado del ejército, que él era capitán del ejército, pero no un oficial, y que le brindaba una cristiana sepultura con respeto, con todos los méritos con todos los reconocimientos militares hacia una concubina, de la cual, claro, él se enamoró, pero que al fin y al cabo es la concubina. Y los generales que estaban a cargo, primeramente el de Iquitos, pues se sonrió y de forma burlesca y chabacana le dijo de que si es una prostituta, ¿cómo se va a sentir mal?
y de que qué halago si él ya no pertenecía al cuerpo, cuando la finalidad era adquirir a personas para que puedan satisfacer al cuerpo de militar y de esa manera frenar el deseo, primero el deseo sexual de los varones y segundo las consecuencias al no tener ese deseo sexual satisfecho, que es el violar a mujeres, el embarazar a mujeres y simplemente se logró con esto. Entonces ellas, de alguna forma indirecta, pertenecían al ejército, porque servían para ellas, para el ejército, para el ejército. Entonces, al ser descubierto, pues lo mandaron a Lima, la prensa nacional se enteró de ello, estaban entrevistando al general de todo el Perú para que pudiera dar explicaciones al respecto y le ofrecieron dos opciones, o desistir o darle un castigo ejemplar disciplinario para que nunca más pueda subir de rango. Lamentablemente él escogió lo segundo porque, cito sus palabras, no sé qué más hacer, si es que es lo único que sé hacer es recibir órdenes. Entonces ahí podemos observar, y bueno, es enviado a un lugar inhóspito en el Perú, en la sierra de nuestro país, junto con su esposa siempre lo ha acompañado, en este caso, de nuevo la acompañó debido, pero aunque se regresó a Lima de Iquitos por la infidelidad, lo perdonó al parecer y su hijo nació y se fue con él a Lima, perdón, a esa serranía de nuestro país, y de esa manera termina la historia, ¿no? De él viendo el encendedor que le pertenecía a la colombiana y que él lo apreciaba porque se enamoró de ella. Lo cual no entiendo también, porque si yo me enamoro de una persona, pues, y me enamoro, asumo, ¿no? Desde un punto de vista propio, si me enamoro de una prostituta, trato de sacarla de esa vida, no simplemente de que, pues, me acuesto contigo y no me importa cuántos hombres, además de mí, se acuesten, ¿no? Entonces, es una cosa bien rara lo que sucede ahí con Pantaleón. Bueno, ahora, ¿cuál era el problema que debería enfrentar Pantaleón? Bueno, el primer problema que debió enfrentar Pantaleón es aceptar lo que sus altos generales, los altos rangos le pedían, que ello era el meterse en un negocio que él desconocía y que era indigno. Bueno, indigno para él en ese entonces, porque posteriormente lo aceptó como una misión como tal y las personas e inculcó a las personas con las que trabajaba, el recurso humano con el que estaba entablando la conversación, que no era indigno, que trabajar era digno, aunque sea ese el trabajo. Por otro lado, ¿cuál era la misión del servicio de visitadoras? El visitadoras era a lo que llamaban putas o prostitutas o meretrices, ¿no? Era el sinónimo. De una forma eh, muy elegante, este capitán les llamó visitadoras. Entonces, las visitadoras, la misión principal era satisfacer a los miembros del ejército para poder salvaguardar tanto a la población como también prevenir los embarazos no deseados y las violaciones, lo cual se logró utilizando un trabajo logístico y también bien disciplinado se logró ello. La misión era por lo tanto esa, satisfacer, ¿no? Pero ¿cuál eran los agentes o actores sociales relevantes en el plan de Pantaleón? Los agentes y actores sociales en general eran varios. Primero, por parte de la milicia, que se le brindó agentes que se encargaban del trabajo físico, así como también los agentes que se encontraban en el Lupanar al inicio, antes de que lo cierren, para que puedan primero trabajar y también donde se encontró la cabeza del Lupanar que manejaba toda la información logística y de esa manera pueda ayudar desde el punto de vista logístico, mental, a poder tomar decisiones ante un desconocimiento de una determinada persona, que en este caso era Pantaleón. La visión del servicio de visitadoras era realizar, bueno, ser el servicio que satisfaga a todos los miembros del ejército de, de esta región de Iquitos. Lamentablemente se quedó corto, aunque iba en ese camino, porque los datos estadísticos
nos mostraban que era posible, que con poco personal, pero era posible realizar la cobertura total. Lamentablemente no se pudo porque a Pantaleón lo desistieron de su cargo y por lo tanto que todo quedó en la nada. Entonces, ahí analizamos una cosa muy importante, ¿no? La misión era satisfacer a todo el personal, ¿ya? Pero la visión como tal era llegar al 100%, o sea, la globalidad del personal. Esa era la visión y con una menor cantidad de recursos humanos. En el análisis de los factores externos que realizó Pantaleón, pues en primer lugar realizó un análisis externo donde involucraba tanto al personal militar, también involucraba a la sociedad y también a todo el contexto en el cual vivían las visitadoras, también a la población en general, para poder realizar un análisis minucioso de cómo podría evadir a la sociedad y que todo sea en cuestiones de mucho secreto y también donde Pantaleón podría conocer cuáles eran los factores que podría externamente alterar a la actividad que estaba realizando. Por ejemplo, el radio Sinchi, ¿no? Al observar que ese era un agente que podría poner en riesgo toda la operación, lo que decidió, en lugar de matarlo, porque esas eran las órdenes, matarlo a este locutor, lo que hizo fue sobornarlo. Y esa era una acción, pues sí, evidentemente era baja, pero en realidad todo el negocio era, por así decirlo, ilegal. Era ilegal, no estaba permitido por la ley. Entonces, ese era otro acto más porque una mentira trae como consecuencia muchas más mentiras. Actos ilegales traen como consecuencia muchos otros actos ilegales, inconstitucionales también. Entonces, ese era uno de los factores externos más importantes que yo creo tuvo la certeza a la hora de darle el dinero y en lugar de embaucarlo para que no pueda, para que no hable, porque eso hubiera soltado mucho más alboroto. Porque si hubiera muerto este reportero, lo que hubiera sucedido sería un conflicto social, donde estallaba la sociedad de zozobra para encontrar las respuestas. En el caso de análisis interno, se realizaron estudios minuciosos estadísticos para saber cuánto tiempo los militares tenían relaciones con las meretrices, con las visitadoras, y cuál es el rango, el promedio para que puedan satisfacer a una determinada tropa. Y de esa manera poder buscar una solución para satisfacer a todas las tropas. Lo cual muy importante fue ese análisis al inicio, esa prueba piloto para poder observar los resultados y en base a esos resultados establecer nuevos criterios y solicitar un mayor fondo logístico, económico para que puedan desarrollarse las operaciones cumpliendo o en búsqueda de la visión. ¿Cuál es el análisis? ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas por Pantaleón? Bien, primera estrategia sería la estrategia más importante fue que decidió utilizar el conocimiento para la toma de decisiones, donde se observó que él utilizó una teoría descriptiva. ¿Por qué no prospectiva? ¿Por qué no una teoría? Una teoría. A ver. Se me ha ido la palabra de la boca, discúlpenme. ¿Por qué no una teoría? Ya. ¿Por qué no una teoría prescriptiva? Porque prescriptivo es cuando tú ya conoces algo, pero lo descriptivo es cuando tú vas a buscar distintos datos estadísticos o datos sociales o cualitativos para poder tomar una decisión. Entonces, cuando hay desconocimiento no se puede tomar decisiones basadas en teorías prescriptivas. En este caso fue una teoría descriptiva y sobre todo fue una teoría heurística adaptativa desde mi punto de vista, porque la teoría heurística adaptativa nos muestra que sí hubo una adaptación ante el entorno
en el cual se estaba estableciendo la historia para que Pantaleón pueda tomar decisiones en base a un desconocimiento, sino que utilizó dos cosas. Sí, está el conocimiento propio de Pantaleón, porque él era conocedor de distintas estrategias como parte del cuerpo militar, pero también se encontraba el factor logístico, del conocimiento logístico, donde se buscó un recurso humano para que esta persona pueda brindar ese apoyo y que en conjunto buscar Pantaleón la toma de decisiones debido a las consultas. Entonces yo considero que esa ha sido la teoría más adecuada, más presentada por Pantaleón. Y por último, cuando vamos a describir el análisis de necesidades del personal que realizó Pantaleón, bueno, primeramente se encuentra el personal que estamos hablando de las meretrices, que necesitaba una embarcación para ir de un punto a otro, del punto A del punto B. También necesitaban un atuendo nuevo y también necesitaban de distintos artefactos para que puedan sentirse cómodas, sentirse tranquilas, que el ejército las estaban amparando. Y dentro de ellos se encontraba justamente la parte final del video, que era el asesinato de la colombiana, en la que Pantaleón les dio como aprecio todos los honores de un militar para que se sientan respaldadas, protegidas. Entonces, ese fue un análisis de una necesidad del personal que lo puso en jaque a él, pero realmente era una necesidad del personal que él analizó porque sentían miedo. Inclusive posterior al ataque ya no querían asistir a ningún otro lugar y ellas se sentían protegidas, o él buscó que se sientan protegidas al ayudarlas en ese momento tan triste, ¿no? De la muerte de una de sus compañeras. Entonces, Pantaleón nos muestra muchos otros conceptos que me gustaría hablarlos, como el análisis gerencial, donde la búsqueda de decisiones, la toma de decisiones estaban basadas en la entrega de información también a sus superiores, y que él no podría hacer cosas que no se le estén permitiendo. De igual manera, es importante mencionar que la visión tiene que ser algo realista, porque si no podríamos decir, perfecto, el Lupanar va a tener la capacidad de albergar a todas las personas de Iquitos para que puedan satisfacer sus necesidades sexuales, lo cual era imposible. Pero el lograr que exista un determinado número de meretrices para satisfacer un grupo basándose en los números, en las estadísticas, en datos objetivos, es de un planificador estratégico muy importante, porque muchas veces los planificadores estratégicos son necios y simplemente se dejan llevar por las acorazonadas. Como lo mencioné en un principio, eso estaba bien. Sin embargo, lo que se buscaba con Pantaleón era implementar todo ese diseño estratégico, pero basado en datos objetivos, no irracionales, para llevar a cabo un proyecto que tanto sea secreto como también sea seguro y también sea el más provechoso posible. Pantaleón lo logró porque él no se dejó guiar por simplemente emociones, porque en primer lugar no lo podía hacer, utilizar una teoría prescriptiva porque no era conocedor, pero sí podía buscar información, recopilando la información empíricamente en datos científicos como también en datos empíricos, pero sobre todo guiados por la experiencia. Eso es muy importante y que lo resalto bastante y que me llamó mucho la atención, porque él sí fue un gerente en este caso, que sí, yo considero que fue un error de gerente, porque no era el más capacitado, porque no era el más capacitado hasta él era capacitado hasta el punto en el que se sintió incapaz, y realmente lo fue. O sea, al final Pantaleón al inicio fue capaz, posteriormente ya no lo fue, porque si bien es cierto, esto iba creciendo, el involucrar emociones en la toma de decisiones, el tomar emociones para que puedan existir toma de decisiones, puede jugar muchas veces malas pasadas. Y si bien es cierto, él no lo hizo con la meretriz casi lo obliga. Y eso era un factor muy clave en este punto de toma de decisiones. Porque la meretriz decía, yo me metí contigo porque tú eras el jefe de los demás. Entonces,
Realmente Pantaleón se sorprende, no decidió pensarlo, según sus palabras literales, pero es importante mencionarlo debido a que muchas veces nos involucramos sentimentalmente con una determinada estrategia de negocios, un plan de negocios o un modelo de negocios en la cual nos puede llevar a caer en el abismo, y yo creo que desde ese punto en el que comenzó a sentir y aceptó a una meretriz con la que podría sentirse involucrado posteriormente, desde ahí ya no era el más ideal, ya no lo era. Y justamente por eso es que puso en jaque a toda la institución, y hay no ha habido ese tipo de control por parte de la gerencia. O sea, ese ya no, como tal no es culpa de Pantaleón, sino ya es culpa de los de arriba, los que lo han enviado, porque Pantaleón lo solicitó y se dio cuenta que ya no estaba siendo capaz, pero lamentablemente no observó un tipo de apoyo por parte de la administración superior y tomar acciones pertinentes en este tipo de perdón a ese plan que se estaba llevando a cabo. Las políticas que se establecieron en esas estrategias fueron muy interesantes, basadas en un reglamento, en lo que ahora conocemos con un plan estratégico y plan operativo, ¿no? Entonces, es importante tenerlo eso también muy en cuenta, porque nosotros realmente somos yo particularmente soy muy inexperta en todo este campo. Trataré de hacer lo mejor posible. Lamentablemente por el tiempo, doctor, lo siento mucho. Recién me han llegado sus libros el día de hoy. Quería leerlos. Y los voy a leer en realidad. Los voy a leer. Me han encantado bastante por lo poco que he podido leer. Usted es muy filosófico. Sus palabras son muy filosóficas. Pero espero que esta presentación haya sido de la altura que usted haya esperado, doctor. Y me despido, no sin antes desearle una muy bonita noche y un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias.